¿Cuál crees que fue tu error más grande? Honestamente desearía nunca haberlo conocido. Pausa. Eso estuvo muy bien, ¿viste? Los 3 millones de páginas de los archivos de Epstein tenían más de 150 nombres de alto perfil. Y aún así, la única persona que realmente ha cumplido condena es Ghislaine Maxwell. Bueno, hoy, Mr. Cia Spy, nos vas a ayudar a leer el lenguaje corporal y las señales verbales para finalmente descubrir la verdad. Entonces, ¿qué tan culpable es ella? Reproduce el video. Creo que él fue asesinado. Pausa. Entonces, desde el principio, en realidad ves sus manos en su cara, las ves en su barbilla y luego subiendo hacia sus ojos. Esto es una señal de alguien que se siente vulnerable y en riesgo. Es una señal muy fuerte de que lo que se está diciendo en este momento es algo que están haciendo para protegerse. Eso viene de nosotros como cavernícolas en la naturaleza, donde teníamos que proteger nuestra yugular de cualquier cosa que pudiera atacarnos, ¿verdad? Y ves que ella empieza con eso. Muy bien, vamos a reproducirlo. Bueno, me sorprendí y me pregunté cómo había sucedido. Honestamente desearía nunca haberlo conocido. Sabes, ahora que lo veo en retrospectiva, sus historias han cambiado muchísimas veces en cuanto a lo que pasó, cuándo pasó y cómo pasó. Y cada vez que habla hay una versión diferente. Detente ahí. Cuando ella empieza a relatar específicamente sus discusiones con Virginia, literalmente puedes ver que sus ojos miran hacia el lado creativo de su cerebro y se quedan ahí. ¿Podemos poner eso? Sus historias han cambiado muchísimas veces en cuanto a qué pasó, cuándo pasó y cómo pasó. Y cada vez que habla hay una versión diferente. ¿Cuál es la falsa? Pausa. Así que puedes verlo justo ahí. Esta mirada hacia el lado derecho de su cerebro. Ella está tratando de crear un debate en lugar de decir lo que recuerda que es la verdad. E incluso si miras más allá de las microexpresiones en un video borroso, ella tiene que esforzarse en rechazar las realidades muy obvias de que si alguien pasa por algo tan traumático, no recordará los detalles. No los recordarán de inmediato. No puedes esperar que una víctima sea totalmente precisa hasta después de que haya tenido la oportunidad de sanar durante su proceso. Y esa es parte de la razón por la que la ves fijando su cabeza y su mirada en una dirección donde puede defenderse de manera segura. Eso es lo que veo y escucho en su voz. Está bien, hazlo. Sus historias han cambiado tantas veces al respecto. Lo que pasó cuando pasó. Espera, pausa un segundo. Ella realmente se está frotando mucho las manos. Acabo de notar eso. Es como una especie de autoconsuelo, como si te estuvieras consolando a ti misma. Entonces, cuando ves actividad cinética como esa, es una señal de esfuerzo. Cuando buscas engaño, buscas señales de esfuerzo, porque la honestidad es muy fácil. Es dolorosa, pero es fácil. Así que normalmente no ves mucha actividad cinética cuando alguien te está contando una historia dolorosa pero verdadera. No ves mucha animación, pero cuando alguien está inventando algo, ves mucho esfuerzo. Y esto me parece una señal de esfuerzo. También podría ser que ella esté buscando una manera de consolarse a sí misma. Muy bien, bueno, vamos a quedarnos con eso porque tenemos otras entrevistas de ella, así que veremos si lo vemos repetido. Muy bien, sé que eso fue muy breve, pero de lo que has visto del 1 al 10, 1 siendo completamente mentirosa y 10 siendo completamente sincera. Le daría a Ghislaine la calificación más alta que le daría, del 1 al 10. Por la honestidad de su historia, sería un 5. Y la razón por la que le doy eso como la calificación más alta posible es porque hubo grandes secciones en las que no podíamos verla. Y por eso, si la hubiéramos visto, aunque fuera durante los 45 segundos completos, esa calificación de 5 muy bien podría haber sido un 3. No lo sabemos. Sí. Correcto. Y esa es una situación terrible cuando en menos de un minuto obtienes 50% en honestidad. Eso significa que probablemente más tiempo solo bajaría la puntuación. Gracias por recordármelo. Sigo olvidando que el entorno hace la diferencia, y eso es exactamente lo que estás señalando. Y ni siquiera se me había ocurrido la diferencia entre escuchar una entrevista y hacerla. Lo del audio, todo eso, ahora tiene mucho sentido. Y quiero darte un término de espía para eso. Lo llamamos atmósfera. Atmósfera. La atmósfera del evento es sumamente importante. Y la atmósfera incluye todo, desde quién está sentado frente a ti hasta en qué estás sentado, la temperatura en la sala y el nivel de ruido afuera. Todo eso forma parte de la atmósfera. Y por eso todos nos hemos alejado de una situación pensando, ¿por qué actué de esa manera?
Y hemos pensado, ese no era yo. Eso no es nada propio de mí. Estoy sorprendido de mí mismo, lo que sea. Puede que solo haya sido porque tenías frío, y todo ese temblor aumentó tu ritmo cardíaco, aumentó tu presión arterial, y todo en lo que pensabas era, ¿por qué nadie puede subir la calefacción? ¿Cuándo me puedo ir? Y eso te hizo ser mucho más agresivo, mucho más inquieto o mucho más impredecible en ese momento. Así que la atmósfera nos afecta todo el tiempo, pero es muy sutil. Una vez que te detienes a pensar en esas cosas, las notarás. Oh, sí, sí. Pero la mayoría del tiempo no lo hacemos. Ahora me gustaría pasar a la deposición de Ghislaine. Y en caso de que la gente no sepa lo que pasó, Ghislaine fue sentenciada a 20 años en una prisión federal por 5 de 6 cargos por su papel en la explotación sexual y abuso de niñas menores de edad, junto con Jeffrey Epstein. Y así que ahora tenemos un video de ella. Esto fue grabado en 2016. Y quiero que hagamos lo mismo, analicemos su lenguaje corporal y veamos qué nos está diciendo. ¿Puedes enumerarme todas las chicas que has conocido y llevado a la casa de Jeffrey Epstein? Detente ahí. El momento en que levantó la mirada fue cuando escuchó las palabras todas las chicas. Sí. Todas las chicas que has conocido y llevado a la casa de Jeffrey Epstein. Sí. Así que antes de que realmente entremos en esto es una deposición. En cuanto al ambiente, esta es una entrevista legal para la que su equipo legal la ha preparado intensamente. Casi siempre hay declaraciones preestablecidas. El equipo legal suele indicarle a la persona que está declarando qué debe decir y qué no debe decir. Y las señales verbales están muy restringidas, pero las señales no verbales no lo están. Así que en una declaración tienes toda la razón. Quieres estar muy atento a las señales verbales porque esa reacción fue importante. ¿Todas las chicas? Y ahora, lo más probable es que ella responda con algo prefabricado, aprobado legalmente, para proteger mi quinta, duodécima y séptima enmienda, algo así. Pero fuiste muy perspicaz, muy acertado al enfocarte en esa señal no verbal. Inmediatamente me cayó el 20. Pensé, ya empezó, ella se está preparando para empezar. Ok, adelante. ¿Puedes enumerarme todas las chicas que has conocido y llevado a la casa de Jeffrey Epstein que tenían menos de 18 años? Revisa la base del formulario. Solo puedo recordar a los miembros de mi familia que estuvieron ahí y no podría hacer una lista de nadie más porque esa lista nunca existió, que yo recuerde. Estoy hablando del tiempo en que trabajabas para ellos. Pausa. Uno de los grandes retos con las preguntas legales es, no pueden probar lo que no dices. Así que dices cosas como, no lo recuerdo, no puedo recordarlo, no recuerdo haber dicho esas cosas. Y entonces eso pone la carga de la prueba en la fiscalía, que tiene que presentar pruebas de que estás mintiendo sobre lo que recuerdas. Así es. Es algo muy difícil de hacer, así que esto está muy bien estructurado, por absurdo que suene. Solo puedo recordar a mi familia en 20 años. Correcto. Solo puedes recordar a la familia. Cuando dirías, no sé, fui amiga de ellos durante 20 años. O sea, probablemente así es como creo que actuaría una persona honesta. Exactamente. Trataríamos de ser lo suficientemente honestos para decir que probablemente pasó, pero no recuerdo exactamente cuándo o exactamente con quién. Eso no es lo que ella está diciendo. Sí, está bien, dale. Tú trabajabas para Jeffrey Epstein. Correcto. ¿Puedes enumerar a todas las chicas que encontraste para Jeffrey Epstein que tenían menos de 18 años para que vinieran a trabajar para él en cualquier capacidad? Revisa la forma de las fundaciones. Así que no lo hice. Pausa de nuevo. Ella reacciona. Se le nota en las expresiones faciales a esas preguntas sobre todas las chicas que conociste, todas las chicas que trajiste. Esta vez, en lugar de ser como, todas las chicas que conocí, y luego esta vez fueron todas las chicas que traje, puedes ver estas señales no verbales en tiempo real mientras va procesando la pregunta. Porque lo no verbal es más honesto que lo verbal, ¿verdad? Esto es lo que te vendría a la mente si no recordaras. Esto me suena a, oh por Dios, claro que me acuerdo, pero ¿qué voy a decir? ¿Verdad? ¿Verdad? Ahora, ¿en qué estabas pensando cuando te quedaste fuera hasta tarde después del toque de queda? Es como, sí, me atraparon. No lo sé. No recuerdo cuál era el toque de queda, ¿verdad? Así que estás buscando algo, ¿no? Y la preparación para la declaración es horas y horas y horas. Es como un trabajo de tiempo completo durante varias semanas antes de que ocurra la declaración propiamente dicha, especialmente cuando te enfrentas potencialmente a una sentencia de 20 años por delitos sexuales. Eso es, ella está muy preparada para esto. Pregunta. ¿La preparación haría una diferencia si Ghislaine fuera técnicamente una narcisista o una psicópata, porque ellas no tienen emociones? Y justo eso estaba pensando cuando estaba viendo esta primera parte de la entrevista.
Las expresiones faciales están sincronizadas con las preguntas que vienen de la fiscalía de una manera que me hace sentir que ella piensa que es la víctima. Correcto. En el escenario ahora mismo. ¿Por qué me estás atacando así? ¿Cómo esperas que lo recuerde? ¿Cómo no entiendes que soy inocente? ¿No entiendes que me estás causando molestias? Eso es lo que también estoy percibiendo en el lenguaje no verbal de Ghislaine aquí, y eso fue solo en los primeros 2 minutos de lo que vimos. Las señales narcisistas que hemos visto en ella, no solo ahora, sino también cuando lo relacionamos con la entrevista que vimos de ella en la cárcel, ¿verdad? Cuando ella decía, esa no era yo, esa foto es totalmente falsa. Esa disociación es un comportamiento narcisista de falsa amabilidad patológica. Muy bien. Para aconsejar a la persona, ¿tú eliges la palabra? Bueno, entonces, no, tú no eliges la palabra. Si tienes una pregunta, yo la hago. Enumera a todas las chicas que conociste y llevaste a la casa de Jeffrey Epstein con fines de empleo que tenían menos de 18 años. Revisa el formulario de la fundación. Ya he descrito en qué consistía mi trabajo, que era encontrar personas, adultos, personas profesionales para hacer los tipos de trabajos que mencioné antes. Persona encargada de las llamadas, secretaria encargada de la casa, chef, pilotos. Pero yo estoy hablando de personas menores de 18 años, no adultos, personas menores de 18 años. Yo solo contraté y busqué personas, o traté de encontrar personas para ocupar trabajos profesionales y situaciones profesionales. Menores de 18 años, ¿correcto? Bueno, creo que ya establecimos que tenía 17 y ella lo era. Perdón, adelante. ¿Es ella la única persona que conociste con el propósito de contratar a alguien para Jeffrey que fuera menor de 18 años? Revisa el formulario de la fundación. Pausa. Esto es muy interesante porque hablamos de cuánta preparación se necesita para esto, porque muchas veces cuando las personas se enfrentan a una pregunta, sienten la responsabilidad de responderla. Cuando los narcisistas se sienten atacados por una pregunta, se defienden de manera impulsiva. Entonces, lo que sucede es que, en muchas declaraciones, el trabajo de la fiscalía es tratar de provocar una respuesta emocional. Eso va a crear una especie de avalancha de palabras que, con suerte, resultará en algún tipo de contenido incriminatorio. Entonces, lo que ves con la fiscalía es que están eligiendo palabras alarmistas, palabras irritantes, palabras incendiarias, para tratar de que la persona, Ghislaine en este caso, tenga una respuesta emocional para defenderse. Y está funcionando en este momento. Y ella muestra señales de agitación. Absolutamente. Esta ya es una situación de mucho estrés. Ya sabes que estás en la mira, ya sabes que eres el objetivo, ya sabes que estás en un espacio confinado. No te vas a ir hasta que las preguntas de la declaración hayan sido hechas y respondidas. No tienes control sobre esta situación. Ella lo sabe. Mucho en juego, mucho estrés. Probablemente no durmió mucho anoche, pero la agitación estaba presente aquí y también estaba presente en la prisión. Sí. Así que tenemos múltiples puntos de datos a lo largo del tiempo y en diferentes lugares para confirmar o sugerir con mayor confianza que ella se irrita con preguntas que cuestionan sus decisiones. Y esa mentalidad de víctima es una señal de narcisismo patológico. Sí, literalmente iba a decir narcisismo. Porque si yo fuera Ghislaine en este momento y fuera inocente y alguien me estuviera haciendo preguntas, yo diría, estoy aquí para ayudar. Responderé cualquier cosa que necesites para que puedas atrapar a las personas reales que realmente hicieron esto. No me irritaría ni me frustraría con la línea de interrogatorio. Exactamente. Seguro que no te irritarías. Más bien te sentirías un poco avergonzado. Dirías, lo siento, esto es todo lo que me permiten decir. Me encantaría poder hacer más. Sí, tienes toda la razón. Ahora, para dar contexto, no sé si lo sabes, en el momento en que estamos grabando esto es 2026. Ella muy recientemente hizo otra declaración donde su única respuesta fue, me acojo a la quinta enmienda. Me acojo a la quinta enmienda. Por lo tanto, invoco mi derecho a guardar silencio bajo la quinta enmienda. Invoco la quinta enmienda, mi derecho a guardar silencio bajo la quinta enmienda. Por eso no lo mencioné, porque pensé, cada respuesta es que se acoge a la quinta enmienda. Está bien, sigue reproduciéndolo. ¿Es ella la única persona que conociste con el propósito de contratar a alguien para Jeffrey que tenía menos de 18 años? Revisa la forma de la base. ¿Esto caracteriza tu testimonio? Así que solo contrato a personas que conocí. ¿Se contrató a muchas personas? Sí, lo hiciste. Dije, Matt, por favor. Así que hice la entrevista. Ella simplemente actúa como si estuviera por encima de los demás, como la mujer que le está haciendo preguntas específicas porque legalmente necesita hacerlas y ella solo se burla de ella.
Es una declaración fenomenal de ver porque así es justo como nunca deberían desarrollarse estas cosas. Oh, Ella se está desmoronando y es solo cuestión de tiempo antes de que diga algo incriminatorio, lo cual, se podría decir, terminó haciendo porque ahora está en prisión por 20 años. eso es muy acertado. Está bien. Eran profesionales para asuntos profesionales. Y no tengo conocimiento de nadie aparte de quien claramente era una masajista de 17 años. Pero eso es, ya sabes, lo mínimo. Es hasta donde sabemos que yo pueda recordar. Que cumplió cualquier función profesional para Jeffrey. Pausa. Existe la posibilidad de que lo que estamos viendo sea lo que se llama comportamiento de incomodidad bajo presión, que es cuando tu incomodidad psicológica se manifiesta físicamente y piensas algo como, déjame pensar en esto, ¿verdad? Es parte de la razón por la que cuando te hacen un polígrafo, te sientas sobre una almohadilla. Cállate, no lo haces. Te sientas sobre una almohadilla que está casi directamente debajo de tu ano y mide la cantidad de movimiento que haces. Dios mío. En tus glúteos, en tus muslos y en tu esfínter. Y supongo que la gente no sabe esto. No. Llegas para un polígrafo y ahí está la silla. Y luego ves que en la silla hay una almohadilla que no está hecha para ser cómoda y un cable que sale de la almohadilla y un pequeño agujero para el esfínter en el centro de la almohadilla. Oh, de verdad hay un agujero. Sí, es porque quieren medir esa reacción de estar bajo presión. Dios mío, eso es genial, eso es genial. Bien, definitivamente está mostrando esa reacción de estar bajo presión. Bien. No tengo idea exacta sobre el empleado joven, pero mayor de edad que contraté para Jeffrey. Cuando dices empleado adulto, ¿alguna vez contrataste a alguien que tuviera menos de 18 años? Nunca. ¿Alguna vez trajiste o invitaste a alguien menor de 18 años a Grace Hall o a alguna de estas casas? Objeción por la forma y por falta de fundamento. Puedes responder. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí. ¿Alguna vez invitaste a alguien menor de 18 años a la casa de Jeffrey? La misma objeción. Pausa. Puedes ver la diferencia en sus gestos. Está sentada derecha en lugar de recargada y encorvada, ¿verdad? Sus expresiones faciales son mucho menos evidentes que antes. Cuando intentas aplicar esto al mundo real, ¿verdad? Porque eso es realmente lo que todos buscamos. ¿Cómo? ¿Cómo podemos darnos cuenta de cuándo alguien nos está mintiendo en la vida real, ¿verdad? Todos tienen una reserva de energía con la que empiezan el día. Para algunas personas, esa reserva de energía es pequeña, para otras es grande, y todos conocemos a gente que, de alguna forma, tiene una reserva extra. Cuando quieres que esa persona diga la verdad, te conviene hablarle cuando está en el último 25% de su reserva. Esa es una muy buena manera de pensarlo. ¿Quieres que se den cuenta de que les queda una cantidad limitada de energía porque eso les pone presión subconsciente para decidir si van a gastar esa energía mintiendo en este momento o si van a conservar esa energía y decir la verdad ahora mismo? Cuando desafías a alguien cuando su tanque de energía está lleno, es como, yo puedo mentirte todo el día, ¿sabes? Psh, tengo el tanque lleno. ¿Qué más quieres saber? ¿Qué más quieres hacer? Puedo evadirte. Puedo ignorarte hasta que me vaya al trabajo. Puedo fingir hasta que te vayas al trabajo. Y de manera similar, cuando alguien se queda sin energía, puedes encontrarte con una actitud defensiva. Como, solo te voy a mentir porque no quiero lidiar con esto ahora. Solo voy a evitar la pregunta porque no tengo energía en este momento. Voy a ser agresivo para terminar con esto porque solo me queda el 2% final de mis reservas de energía, ¿verdad? Ajá. Correcto. Y muchas veces confrontamos a las personas con exigencias cuando estamos al final de nuestro tanque de gasolina porque ya gastamos todo nuestro combustible. Ignorando, aceptando, posponiendo la conversación inevitable que tenemos que tener hasta que finalmente llegamos al límite y decimos, tienes que decirme la verdad. Estratégicamente, deberíamos preguntar cuando estamos en el 25% superior y ellos en el 25% inferior. Y ese es el momento adecuado para empezar un proceso en el que intentas detectar si alguien está inventando algo. Eso es muy interesante. Entonces, viendo aquí, ella realmente no se irrita tanto y tu hipótesis es que su tanque de energía estaba más bajo. Por lo tanto, estamos viendo más a la verdadera Ghislaine Maxwell en esa primera sección que evaluamos. Correcto. Muy bien, ahora vamos a pasar a otros videos que no son de una declaración judicial, para tu punto de que no es un ambiente tan controlado. Así que aquí solo la están interrogando en prisión. Enseguida. Y cuando la ves encogerse de hombros así, todo eso son medidas que toma el cuerpo para intentar. Sí, cuando ganes tu apelación y salgas de prisión, ¿crees que serás aceptado de nuevo por las personas que antes eran tus amigos? Bueno, no puedo.
Saber lo que harán o no harán mis amigos. Quiero decir, mi enfoque no estará en eso. Siempre me enfocaré en lo que ahora he decidido que formará el resto de mi vida, que es ayudar a otras personas que han estado o están encarceladas. Pausa. El periodista, el reportero, el presentador, el entrevistador hizo un muy buen trabajo al plantear esa pregunta porque específicamente dijo, cuando ganes tu apelación. Lo cual fue una manera de evitar su comportamiento defensivo de todos modos. Ay, eso está muy bien. Sí, así que nos enfocamos mucho en las reacciones de las personas en gran parte porque cuando construyes un edificio empiezas con los cimientos y la base de la detección de mentiras está en entender las reacciones de las personas. Y te das cuenta de que lo que preguntas, cómo lo preguntas, las palabras que eliges, tu ritmo, la atmósfera que generas para ellos, todo juega un papel en la respuesta que vas a obtener. Así que no es lo mismo que controlar su respuesta, pero sí es crear condiciones propicias para obtener respuestas veraces. ¿Puedes señalar eso también mientras las escuchamos? Creo que también ayuda a las personas que están viendo ahora no solo a identificar si alguien está mintiendo, sino a identificar cómo deben hacer la pregunta para ver cómo responden. Por supuesto. Definitivamente señalaré cada vez que el entrevistador esté usando esas técnicas de interrogatorio que aumentan la probabilidad de obtener respuestas veraces. Eso estaría genial. Muy bien, adelante. Cuando miras hacia atrás, ¿cuál crees que fue tu mayor error? Honestamente, desearía nunca haberlo conocido. Pausa. Eso estuvo muy bien. ¿Viste que miraba hacia la izquierda realmente haciendo referencia a su propio pasado, tocándose la cara? Todas estas son señales que me harían sentir que está a punto de darme una respuesta honesta, pero no sabemos a qué se refiere con esa respuesta honesta. Ojalá nunca lo hubiera conocido. ¿Qué significa eso? Ojalá nunca lo hubiera conocido porque me convirtió en esto que soy ahora. Ojalá nunca lo hubiera conocido porque entonces habría podido hacer lo que iba a hacer de todos modos sin que sus problemas me estorbaran. Ojalá nunca lo hubiera conocido porque sé que en realidad me alegro de haberlo conocido, y ojalá pudiera haberlo conocido sin que todos supieran que lo conocí, pero voy a decir verbalmente que ojalá nunca lo hubiera conocido porque esa es la respuesta que necesitas. Uy, este tipo de problemas de veracidad son difíciles. Pero de una u otra forma, las señales en la comunicación verbal y no verbal aquí son tan claramente diferentes de lo que hemos visto en otros momentos con Ghislaine. ¿Cuándo la has visto alguna vez verse así, justo ahí? Sí, es muy cierto. Y me encanta cómo lo estás analizando porque todos hacemos suposiciones. Así que cuando ella dice, ojalá nunca lo hubiera conocido, simplemente completamos el espacio en blanco. En realidad no cuestionamos qué quiere decir exactamente con eso. Simplemente pensamos, oh, él también debió haberla atrapado. Tal vez ella también es una víctima. Como si ella estuviera tratando de pintarnos esa imagen. Cuando miras hacia atrás, ¿cuál crees que fue tu mayor error? Honestamente, ojalá nunca lo hubiera conocido. Pausa de nuevo. Pausa de nuevo porque hablamos de lo importante que es la pregunta. Otra cosa importante de la pregunta es la respuesta, porque la respuesta te dice la interpretación de la pregunta. Su pregunta para ti y para mí fue muy directa. ¿Cuál es el error más grande que cometiste? Su pregunta implicaba responsabilidad. ¿Qué error cometiste? ¿Cuál fue su respuesta? Ojalá nunca lo hubiera conocido. ¿Hay alguna responsabilidad en esa respuesta? Ah, interesante. Ella solo está diciendo, ojalá nunca lo hubiera conocido, como si le hubiera pasado a ella. En vez de decir, ojalá no hubiera aceptado su invitación a esta fiesta que fue lo que empezó todo esto desde el principio. Ojalá nunca me hubiera involucrado con él como su novia. Ojalá nunca hubiera confiado en él. Mi mayor error fue ... Ella ni siquiera habló de un error. Ella habló de un evento que estaba fuera de su control, algo que le pasó, algo donde ella fue la víctima. Ojalá nunca lo hubiera conocido. Todo es culpa de él, pero la pregunta era, ¿cuál fue tu error? Oh, amigo, eso estuvo bien visto. Porque no sabía que él era tan horrible. O sea, obviamente ahora, viéndolo en retrospectiva. Por supuesto. ¿Te consideras una víctima de Jeffrey? Bueno, yo no. No me encanta eso. El uso de la palabra víctima. Estaban pasando muchas cosas ahí, amigo. ¿Qué demonios? Explícamelo. Estaban pasando muchas cosas ahí. Lo que viste fue una lucha. ¿Recuerdas cómo hablamos de que el engaño requiere esfuerzo? El engaño requiere esfuerzo. Y en ese esfuerzo no estamos hablando solo del esfuerzo para inventar. También está el esfuerzo de decidir sí, cómo y cuándo inventar.
Así que simplemente requiere muchísima energía. Y lo que ves aquí es la pregunta: ¿crees que fuiste víctima de Jeffrey Epstein? Habla entrecortada, cabeza girando en círculos, tratando de encontrar las palabras, tocándose la cara. No me gusta la palabra víctima. ¿Por qué no le gusta la palabra víctima? En parte, si es una narcisista, le encanta la palabra víctima porque ella es la víctima. Lo que podría estar diciendo es: no me gusta la palabra víctima cuando se aplica a otras personas, que alguien fue victimizado por mí. Pero ¿cómo es que ustedes no entienden que yo soy la víctima aquí? Por supuesto que soy una víctima de Jeffrey Epstein. ¿Por qué tengo que explicarles esto? Esa frustración, esa ofensa, ese agravio, para ella es tan obvio. No entiende por qué nosotros no lo vemos. Pero en lo que vi en esa serie salvaje de movimientos en apenas 3/4 de segundo fue lucha. Sí, de hecho, puedes retroceder un poquito. Y luego te puedo dar la bandera roja. Y cada vez que ella haga algo que sea una bandera roja, puedes gritar qué es. ¿Y tienes 2 banderas rojas? Puede que necesite 2. Puede que necesite 2. Muy bien, así que levanta las banderas rojas cuando las veas. ¿Te consideras una víctima de Jeffrey? Bueno, yo no. No, yo no. Interrupciones, cambiando de mano, tocando la cara. Uso de la palabra. Palabras, miradas, frustración en la frente. Cabeza baja. Ay, Dios mío, sí. Es como, siento que estoy dirigiendo un avión. ¿Sabes a lo que me refiero? Claro que sí. O sea, no es gracioso, pero es. Sí. Es imposible no verlo. Está bien. Un poco del lado más negativo, hay muchas mujeres que se sienten traicionadas por ti y quieren que te quedes en la cárcel. ¿Qué les dices a ellas? Yo digo que Epstein murió y ellas deberían tomar. Que descarguen su decepción y enojo contra las autoridades que permitieron que eso sucediera, y espero que encuentren algo de cierre con el proceso judicial que se llevó a cabo. Y les deseo tiempo para sanar y poder tener una vida productiva y una buena vida en el futuro. Y eso es lo que les deseo. Creo que ella está formulando una frase en tiempo real. No es algo que haya preparado de antemano. Ella está formulando una frase que tiene doble significado. Y el esfuerzo que implica formular esa frase es grande. Por eso ves los movimientos faciales, el rascarse y el tocarse. Cuando intentas entender bien un concepto, muchas veces te ayudas con el cuerpo para lograrlo. Y creo que lo que ella está tratando de expresar desde su punto de vista es: no descargues tu dolor en mí. Descarga tu dolor en alguien más que ya esté muerto. Y tampoco culpes a la persona que ya está muerta. Culpa a las autoridades que permitieron que muriera. Eso es realmente a lo que ella se refería, ¿verdad? Estoy parafraseando lo que entendí de eso. Pero lo que veo ahí es que ella no está asumiendo la responsabilidad personal. Ni siquiera le está asignando responsabilidad personal a Epstein. Ella está diciendo que las víctimas mismas deberían seguir con sus vidas y redirigir su enojo a otro lugar que no sea ella o Jeffrey. Una mente racional y sana no vería eso como una respuesta sensata. Así que cuando escuches a alguien decir algo así, en vez de decir que está loca o que es tonta o lo que sea, tienes que reconocerlo. ¿Qué tan mental o cognitivamente defectuosa debe estar una persona para llegar a esa respuesta ante esa pregunta? Sin asumir responsabilidad ni por ti ni por el criminal que apoyaste. Ajá. Y le estás diciendo a las víctimas que lo superen. Correcto. Nadie en su sano juicio puede decir eso y realmente creerlo. Y desafortunadamente, eso es una de las cosas que tenemos que considerar tanto con Epstein como con Maxwell. Ellos no eran como nosotros. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Es una señal de que simplemente está delirando en general o es una señal de que tiene algo de culpa y no quiere tener ninguna responsabilidad ni vínculo con eso? No veo culpa, no veo sentido de responsabilidad, veo disociación total. Y cuando hablamos de narcisismo versus delirio, ¿verdad? El delirio y la disociación son dos cosas diferentes. El delirio significa que crees en algo que no es real, una ruptura psicótica. No veo una ruptura psicótica en esta mujer. Ella vive en el mundo real, pero está disociada del mundo real. Todo eso es mi manera de decir que estamos viendo a la verdadera Ghislaine Maxwell. El velo de lo que vimos en la declaración se ha quitado.
Y su riqueza y su aire de alta sociedad desaparecen. Esta es la verdadera mujer, y la verdadera mujer está sentada en la cárcel, hablando por teléfono, mostrando todas las señales de alguien que realmente no entiende por qué la gente la ha puesto en la cárcel. Entonces, en una escala del 1 al 10, sé que puede ser un poco difícil, pero ¿qué tan nefasta te parece en todo el proceso de reclutar, conseguir a estas mujeres, traerlas de vuelta como parte de todo el sistema? ¿Qué tan nefasta y qué tanto crees que está involucrada? Sí, quiero responder a tu pregunta, pero tengo que dividirla en dos preguntas, creo. Una es, ¿qué tan nefasta creía ella que estaba siendo? Y luego, ¿qué tan nefasta fue ella en una realidad objetiva y medible, verdad? Objetivamente, en la realidad medible, ella estaba fácilmente por encima de 9 en su nivel de maldad. Sin ella, como intermediaria, las chicas no habrían confiado en Epstein solo, no habrían confiado en un hombre por sí solas, no habrían confiado en una mujer con sobrepeso y torpe, pero una mujer elegante, sofisticada, británica, hermosa y alta es la vía perfecta para ganar admiración, confianza y oportunidades casi instantáneamente. Así que ella fue fundamental para todo el proceso. El número de chicas habría sido diferente sin ella. La edad de las chicas habría sido diferente sin ella. El intelecto de las chicas habría sido diferente sin ella. Habrían estado atrapados, básicamente teniendo que robar o secuestrar chicas para intentar reunirlas. Pero por culpa de Ghislaine Maxwell pudieron hacer mucho más daño. Así que, por encima de 9 en la escala de cuán nefasta fue ella objetivamente. Pero creo que desde su punto de vista, ella piensa que probablemente fue un 2. Que fue engañada, mal informada. Así que ella no creo, siente que haya sido nefasta. Creo que ella siente que tuvo un papel pequeño, como si consideraras los casos de Didi, como las asistentes ejecutivas que tenían que ir a comprar el lubricante y los condones. ¿Verdad? No creo que ellas sientan que fueron cómplices en la violación sistemática de mujeres, pero siento que sí lo fueron, se dieron cuenta. Sí, me engañaron y tuve que ir a comprar una caja de lubricante. Ella dice, me engañaron y tuve que ir al parque y decirles a las mujeres que podían ser modelos en el futuro. Ahora me gustaría pasar a Virginia Giuffre, quien está hablando sobre las acusaciones. Reproduce el video. Empecé a dedicar mi tiempo y mis pensamientos en lo que creía que quería hacer cuando creciera. ¿Qué pasó? Se me acercó una señora inglesa que hablaba muy correctamente llamada Ghislaine Maxwell. Y se me acercó al mostrador y empezó a hablar conmigo sobre el libro que estaba leyendo y simplemente parecía muy amable. Y sabes, en ese momento no sabía para qué estaba ahí, ahora sí lo sé. Pero ella dijo, tengo a una persona que conozco que de hecho está buscando una masajista itinerante y si quieres puedo conseguirte una entrevista con él. Y le dije, como no tengo ningún tipo de licencia ni nada, o sea, nunca, este es el primer libro que leo sobre eso. Así que no es como que, o sea, no puedo hacer esto profesionalmente. Y ella me dijo, no te preocupes por eso. Solo ven a la entrevista. Si le caes bien, podemos capacitarte, podemos certificarte, serás una masajista de verdad y podrás viajar y conocer el mundo. Y ya sabes, ella lo hizo sonar como si fuera un sueño hecho realidad. Y no lo fue. Pausa. Hay muchas señales que se muestran tanto en sus indicios verbales como no verbales. Y cuando lo ves todo es casi como tener 3 conversaciones al mismo tiempo. Así que déjame decirte lo que estoy viendo aquí. De hecho, ¿podemos hacer algo? Sí. Podemos separar entonces lo verbal y lo no verbal. Absolutamente. Quiero darte lo verbal y lo no verbal, pero también quiero darte lo genuino y lo no genuino, porque todo está sucediendo. Oh, está bien, muy bien. Vamos a retroceder el clip. Hagámoslo. Entonces, para empezar, comencemos con lo no verbal, sin audio. Está bien. Y me gustaría hablar sobre lo que vamos viendo. Increíble. Así que adelante, dale play. Así puedes ver el fuerte contacto visual que mantiene, y luego la entrevistadora está tratando de no provocar emociones antes de hacer la pregunta. Ahora, lo que ves aquí, cada vez que Virginia baja la mirada, quiero que pienses que estás hablando con alguien que está contando algo embarazoso o vergonzoso. Y puedes ver el dolor cuando ella elige bajar la mirada. Eso no es solo ella contando una historia, es que vuelve a sentir esa historia, reviviendo los momentos otra vez. Cuando ella, mira eso justo ahí.
Su cuerpo sabe que lo que está diciendo es embarazoso y vergonzoso, así que quiere poner tantas barreras como sea posible sin siquiera pensarlo. Y eso es lo que estás viendo con estos parpadeos largos. Y eso es lo que estás viendo. Cada vez que se recuesta y cuando la ves encogerse de hombros así, todo esto son formas en que el cuerpo intenta protegerla, aunque hayan pasado décadas, ¿verdad? Y además de eso, lo que estás viendo es que sus ojos se mueven casi en un patrón circular. Hay momentos en que fija la mirada en el entrevistador y luego hay momentos en que está tratando de recordar detalles y la verás mirar hacia su izquierda mientras recuerda detalles cronológicos. Pero también hay ocasiones en las que mira hacia la derecha. Cuando la veo mirar hacia la derecha, está buscando algo, pero no un recuerdo. Derecha. Entonces, ¿qué está buscando? Esos son los momentos en los que creo que está introduciendo algún tipo de engaño o falsedad en la conversación, pero no con la intención de engañar o desviar la entrevista. Es con la intención de tratar de protegerse a sí misma. Así que en lugar de hablar sobre los detalles más dolorosos, tal vez lo que realmente pasó es que cuando Ghislaine Maxwell se le acercó, en realidad estaba emocionada de que alguien le hablara, pero no quiere contar esa historia. Así que está buscando una manera de decir la verdad sin contar ese detalle. Eso estuvo muy bien. Un par de preguntas. Para alguien que sea nuevo en este canal y que apenas nos conoce, ¿puedes explicar rápidamente la diferencia entre mirar a la derecha y mirar a la izquierda? Por supuesto. Entonces, cuando haces una pregunta cronológica, que es lo que este entrevistador y muchos entrevistadores muy hábiles harán, es una oportunidad para que todos los que están viendo puedan darse cuenta de si la persona que responde la pregunta está diciendo la verdad o no, porque sus ojos se moverán de manera subconsciente en una dirección, como cuando lees una cronología, porque es una pregunta cronológica, una pregunta basada en el tiempo. Así como lees de izquierda a derecha en el idioma inglés o de derecha a izquierda en muchos idiomas asiáticos, quieres ver que los ojos de la persona se muevan en la dirección de lectura de su idioma. Y aquí, en este caso, Virginia es una hablante de inglés. Te imaginarías que miraría hacia la izquierda si va al inicio de algo. Nunca lo había pensado. Entonces, ¿una persona asiática realmente lo haría al revés? Correcto. Dios mío, me lo has dicho 1000 veces y nunca me cayó el 20. Y si estás hablando con alguien que es árabe o si domina la escritura japonesa, de hecho los verás ir de arriba a abajo. Ok, eso es una diferencia enorme comparado con saber de dónde son. Ok, entonces en realidad ella está mirando hacia abajo a la derecha, no hacia abajo a la izquierda. Creo que lo que estamos viendo cuando mira hacia arriba, y perdón por interrumpirte, pero creo que la razón por la que estamos viendo ese movimiento hacia arriba y hacia abajo es más una respuesta emocional a la vergüenza por las acciones que ha tomado, las decisiones que ha tomado, porque incluso mientras tú y yo la miramos y pensamos, no tienes nada de qué avergonzarte. Tú eras el objetivo, tú eras la víctima, fuiste manipulada sistemáticamente. Así no es como ella se ve a sí misma. Ella todavía se ve como la chica de 15, 16 años que dijo que sí, y todavía hay cierta vergüenza. Así que cuando vemos el movimiento hacia arriba y hacia abajo, rara vez vemos que su nivel de mirada esté más alto que el de la entrevistadora, lo que significa que se mantiene alejada de este espacio idealista, esperanzador y orientado al futuro. Y ella está viviendo en el presente y está viviendo en el pasado. Bien, entonces una pregunta de seguimiento. Cuando ella mira hacia la derecha, ¿cuál es la diferencia entre antes, cuando dijiste que si miran hacia la derecha son mentirosos, y aquí, donde dices que lo hace porque tiene que encontrar una forma diferente de expresarlo? ¿Cómo sabemos la diferencia entre eso y cuando alguien simplemente está mintiendo descaradamente? Es una mentira descarada. Esto es lo que hace tan difícil hablar sobre la invención y la sinceridad. Son blanco y negro. Hay mentiras y hay verdades. Y podríamos hablar sobre diferentes categorías de mentiras. Mentiras por omisión, donde simplemente no dices toda la verdad. Mentiras por coacción, donde obligas a alguien a creer algo y dices una mentira descarada. Mentiras piadosas, que son mentiras inocentes. Y luego tienes lo que llamamos mentiras oscuras o mentiras directas completas, mentiras descaradas, que son una invención total y evidente. Por razones sociales las categorizamos de manera diferente. Pero lo que realmente son es la diferencia entre un hecho y algo que no lo es. Cuando la veo mirar hacia la derecha, está accediendo al lado creativo de su cerebro para decir algo que no es un hecho. ¿Por qué dice algo que no es un hecho y qué tan fabricado está? Es decir, cuánto se aparta de la verdad. Es una cuestión de matiz. Pero para ser justos, tienes que llamarlo algo que no es un hecho. Ella está decidiendo cómo moldear el hecho para que parezca menos un hecho, menos doloroso, menos aterrador, completamente comprensible como ser humano. Todos lo hemos hecho 1000 veces, pero así es como se ve. Entonces, en ese sentido, si no es un hecho, ¿cómo sabes si es una suavización de la historia? Sí.
o una mentira de verdad? Es un excelente punto. La respuesta corta a cómo puedes saber si es una suavización de la historia o una mentira descarada, lo que llamaríamos una mentira flagrante, es el contexto. Y luego la combinación de lo no verbal y lo verbal. Entendido. Verás que el lenguaje corporal coincide con las señales verbales. Bien, entendido. Entonces, ¿qué patrones van con eso? Entonces, lo que estás viendo aquí son las expresiones físicas de vergüenza en su rostro, el ritmo de su habla, los movimientos corporales que muestra, los movimientos de los ojos que muestra, junto con los labios, los hombros, el matiz en los movimientos de los músculos alrededor de los ojos. Esta es una abrumadora cantidad de evidencia que me muestra que hay emoción, hay sinceridad, hay trauma proveniente de la historia. Y en esa incomodidad existe el incentivo, existe la oportunidad de inventar un poco para potencialmente protegerse a sí misma, su dignidad y su compostura. Ella no quiere llorar frente a una cámara. Y a veces la manera en que haces eso es con un toque de invención para superar un momento emocionalmente difícil. Voy a seleccionar lo que voy a compartir para no derrumbarme. Sí, muy bien. Entonces eso fue mucho de lo no verbal. Podemos repasar un par de los elementos verbales y si puedes emparejarlos con lo no verbal de lo que acabamos de hablar. Perfecto. Entonces, regresemos al principio del clip. Y luego con audio y solo prepárate para pausar. Sí. Cada vez que presiono mi. Solo azoto. Ahí está. Muy bien. Empecé a dedicar mi atención y mi tiempo a lo que creía que quería hacer cuando creciera. ¿Qué pasó? Entonces, estoy trabajando en Mar-a-Lago y estoy leyendo ese libro del que justo te estaba hablando y se me acercó una señora inglesa que hablaba muy correctamente. Pausa. Ya hemos visto tantas cosas. ¿Ves los gestos de mano abierta? Eso es una señal de honestidad. Es una señal de que está tratando de compartir su energía con el entrevistador. Verbalmente, Virginia habla sobre estar en Mar-a-Lago y ser abordada por, y luego hizo una pausa. Mientras intenta encontrar palabras para describir a Ghislaine y desvía la mirada brevemente hacia la derecha porque ponte en su lugar. ¿Cómo se veía realmente Ghislaine Maxwell a primera vista? Probablemente estaba bien vestida, probablemente era hermosa, probablemente se veía y olía a dinero. Y eso es probablemente lo que la Virginia de 15 o 16 años vio, pero no quería decirlo. Así que tal vez admiraba a Ghislaine y parte de eso es tratar de no mantener ese tono de admiración. Sí, y tratando de encontrar las palabras para describir lo que admiraba sin decir que lo que admiraba era lo que obviamente admiraría una chica de 16 años, que es el brillo, el glamour y la belleza. Así que en vez de eso, dice que es una mujer inglesa muy bien hablada, lo cual también es un hecho, ¿verdad? Pero, ¿eso fue realmente lo primero que le llamó la atención en esa conversación? Eso es lo que estamos viendo aquí. Continúa, por favor. Y se acercó a mí en el escritorio y empezó a hablarme sobre el libro que estoy leyendo y simplemente parecía muy amable. Y, sabes, en ese momento no sabía para qué estaba ahí. Ahora sí lo sé. Pausa. Parecía muy amable. Y no sabía por qué se me acercaba, pero ahora ya lo sé. ¿Ves el parpadeo junto con las palabras para explicar lo que está pasando entre bambalinas en su mundo emocional? Puedes ver que está usando la mirada, sin proponérselo, para bloquear parte del dolor, para proteger parte de la vulnerabilidad que está saliendo en esta entrevista. Y eso es importante porque coincide con las señales verbales. Si alguien hubiera mantenido contacto visual fijo, bueno, yo no sabía lo que ella quería entonces, pero ahora sí lo sé. Es completamente diferente. Lo que acabas de hacer, tienes toda la razón. ¿Verdad? Así que le da un nivel diferente de autenticidad a la conversación que está ocurriendo. ¿Ves este tipo de señales normalmente en sobrevivientes cuando están contando sus historias dolorosas y dañinas? La respuesta corta es sí, pero es mucho más amplio que solo los sobrevivientes. El dolor es universal, pero el dolor también es análogo. Se presenta de la misma manera aunque venga de distintas fuentes, ¿verdad? El dolor físico puede venir de tocar una estufa caliente, puede venir de una bofetada en la cara, puede venir de caerte del lado de un columpio. Es el mismo dolor,
solo cambia la fuente. Lo mismo pasa con el dolor emocional, ¿verdad? Así que, ya sea que estés avergonzado por algo que dijiste, o avergonzado por algo que alguien te dijo, o avergonzado por algo que escuchaste que alguien más dijo sobre ti, la vergüenza es la misma. Exacto. Así que la pregunta no es cuál es el matiz de la vergüenza. La pregunta es, ¿el sentimiento es real? Y aquí los sentimientos parecen ser reales. Está bien. Continúa, por favor, una vez más. Ella dijo, tengo a una persona que conozco que de hecho está buscando una masajista que viaje. Y si quieres puedo conseguirte una entrevista con él. Y le dije algo así como, no tengo licencia ni nada por el estilo, este es el primer libro que leo sobre el tema. Pausa. Podías notar cómo cambiaba el ritmo en sus señales verbales mientras relataba ese primer encuentro, la gran, lenta y profunda respiración antes de empezar y las interrupciones, las pausas mientras contaba la historia. Para mí, estas son señales de que realmente está tratando de remontarse a ese momento en la historia. Ahora, puse pausa aquí porque ella acaba de hablar sobre revivir, recrear cómo debió haberse visto Ghislaine cuando se le acercó, ¿verdad? Como, oye, tengo esta oportunidad. ¿Cómo te sientes? Puedes verla metiéndose en esa historia. Sí, exacto, eso iba a decir. Ella se inclinó hacia adelante. Ella está personificando a Ghislaine. Correcto. Creo que todo lo que ha compartido hasta este punto en la historia de Ghislaine Maxwell es cierto, ¿verdad? Puede que haya intentado suavizar un poco la historia cuando habló de lo que admiraba al principio, pero lo que acabamos de ver en los últimos segundos fue muy, muy real. Ahora, observa lo que sucede en los próximos segundos. Adelante. Yo no podía hacer esto profesionalmente, ya sabes. Y ella dijo, no te preocupes por eso. Tú solo ven a la entrevista. Si le caes bien, podemos capacitarte, podemos certificarte, serás una verdadera masajista y podrás viajar y conocer el mundo. Y ya sabes, ella lo hizo sonar como si fuera un sueño hecho realidad. Pausa. Un sueño hecho realidad. ¿Viste hacia dónde miraron sus ojos? Oh, no. Un sueño hecho realidad. Sus ojos miraron hacia arriba. Correcto. Así que literalmente puedes ver que me está demostrando que no está entrenada para el engaño. Ella está personificando la verdad y todo su cuerpo está contando la historia junto con ella. Y puedes verla haciendo referencia a su cronología. Puedes verla haciendo referencia a la esperanza que tenía. Puedes verla haciendo referencia a la vergüenza que siente. Puedes verla haciendo referencia a cuando necesita protegerse. Y eso es lo que ocurre cuando la miras desde múltiples perspectivas a la vez. Así que solo quiero asegurarme de haber entendido lo último porque fue realmente poderoso. Entonces, cuando dice lo que para ella era el sueño, mira hacia arriba. Eso es una indicación de que realmente era algo que ella de verdad fantaseaba y quería en su vida. Y que tal vez todavía desearía que así hubiera sucedido. Puedes viajar por el mundo, puedes ver lugares emocionantes. Las oportunidades, las posibilidades son infinitas. Está bien. Y yo no sabía nada sobre ellos. Viéndolo ahora, obviamente como mamá, desearía poder decirle a esa niña que corriera y corriera rápido y que nunca confiara en alguien que la invite a su casa para ofrecerle algo increíble así hasta que sepa quiénes son. ¿Sabes a lo que me refiero? Como mamá, le habría dicho a esa niña que corriera, pero no lo hice. Y apelé al lado más amable de la naturaleza humana y no eran así. No se trataba de eso. Ellos querían abusar de mí. Pausa. Es muy doloroso ver esto porque es muy fácil identificarse. Y ella simplemente repite los mismos patrones que ahora los llamaría los patrones de Virginia. Los patrones de honestidad de Virginia, ¿verdad? Los parpadeos largos en momentos dolorosos cuando tiene esto, la colisión de lo que ha hecho en el pasado con quien es hoy, ¿verdad? La pausa más larga que hemos visto en su rostro, el parpadeo más largo que hemos visto en su rostro, acaba de ocurrir mientras habla sobre ser mamá y cómo desearía poder decirle a esa niña que simplemente huyera. A veces las verdades más grandes se esconden en la oscuridad cuando parpadeamos porque no tenemos que ver lo que realmente este mundo a nuestro alrededor desaparece y se convierte en un mundo negro e infinito. Y hay espacio ahí para que procesemos las cosas más fácilmente que cuando las luces están encendidas. Así que estoy observando sus pausas, su respiración, sus expresiones faciales, sus movimientos corporales, sus ojos, su ritmo real de parpadeo. ¿Todo ha sido tan cuidadosamente elaborado? ¿O simplemente sincero?
expuesto abiertamente. Y si tengo que elegir entre las dos, lo más probable es que ella sinceramente se esté exponiendo, porque para que haya pasado por lo que pasó. Y además de eso, también hacer tiempo para una familia y tratar de reconstruir su vida. Probablemente no tuvo el tiempo para entrenarse en el engaño de la manera en que uno tendría que entrenarse para engañar y contar una historia tan convincente durante tanto tiempo. Eso es lo que te iba a preguntar, así que en una escala del 1 al 10, como una persona normal que no ha tenido entrenamiento como espía de la CIA, ¿cómo la calificarías por cómo cuenta la historia y por su precisión? Voy a ponerle un pero a esto porque ya sé que voy a enojar a algunas personas, pero le doy un 8 de 10. No porque crea que está tratando de engañarnos, sino porque pienso que ella se está dando cuenta de que hay vacíos genuinos en su propia memoria que necesita llenar para que la historia tenga sentido. Así que tiene que encontrar algo que sea razonable, lo más razonable posible sin llegar a ser una mentira total. Por eso le doy un 8 de 10. Sus señales muestran que está diciendo la verdad la mayor parte del tiempo y que está intentando decir la verdad el resto del tiempo. Pero lo que no veo son casos de engaño directo o desinformación para beneficio personal. Si fueras una espía de la CIA y tuvieras que entrenar para fingir e inventar todo esto y obtener un 8 de 10 de mi parte, ¿cuántos meses tendrías que practicar el engaño realmente? Hay dos opciones ahí. O practicarías el engaño como una habilidad o ensayarías la historia. Supón que está ensayando la historia, porque esa no va a ser su vida. Eso sería muy difícil, Lisa, porque no solo tiene que ser capaz de contar la historia que está contando, sino que también tiene que dar las señales verbales y no verbales coordinadas para que alguien como yo llegue a la conclusión a la que estoy llegando. Así que estás hablando de ensayar esta historia durante semanas, de 3 a 4 horas al día con cámaras grabándote para que puedas ver tus propios videos y ver lo que tu cuerpo está manifestando en contra de tu voluntad. Y luego volver y ensayarlo de nuevo para intentar cambiarlo, para captar las pausas y captar los retrasos, y captar el movimiento de los labios y captar los encogimientos de hombros. Para hacer una entrevista de 60 minutos donde tienes una sola oportunidad en el momento indicado para contar la historia de la manera correcta. Así es como funcionaría. La razón por la que te hice esa pregunta es para demostrar que ella no es una mentirosa experta. Literalmente solo está contando una historia. Y por eso, el hecho de que le hayas dado un 8 de 10 con una salvedad, en realidad lo entiendo totalmente. No lo tomo como una crítica. Creo que eso es simplemente la naturaleza humana y es parte de cómo ella vuelve a contar la historia. Pero es casi imposible. Así que gracias por eso. Muy bien, tengo un video muy corto con fotos de ella y Epstein. Y quiero que nos des una evaluación muy rápida de lo que estas fotos revelan sobre su dinámica. Por supuesto. Está Ghislaine Maxwell en juicio, pero en la corte. Nunca estamos lejos de la siguiente mención de Jeffrey Epstein. Y así, las fotos usadas como evidencia por la fiscalía dan una idea de una relación que es crucial para el caso. Y también a la manera en que Ghislaine Maxwell supuestamente reclutó y manipuló a las chicas que Epstein abusó sexualmente. Fotos que muestran el poder y el privilegio de esta pareja. Esta se cree que fue tomada en la finca Balmoral de la Reina a finales de los 90. Y aquí, Maxwell y Epstein a bordo de uno de sus aviones privados. Lo que veo en esa serie de fotos es que Jeffrey Epstein era el ancla. Puedes verlo siendo la persona firme, no mostrando tanto afecto hacia ella como ella lo muestra hacia él. Hay una sola foto donde él tiene su brazo alrededor de ella. Pero la forma en que él la rodea con el brazo por detrás, aquí mismo, esta es una posición protectora. Y como él está en el teléfono, puedes evaluar con bastante confianza que probablemente ella se le acercó e incluso acomodó su brazo en esa posición porque él estaba hablando por teléfono, haciendo otra cosa, ¿verdad? Así que eso me muestra que ella estaba en su órbita, no al revés. Y ciertamente no eran iguales. Y esa es la impresión que me da aquí, que ella estaba tan emocionada de estar cerca de él que lo está besando en la mejilla. Ella no se le despega, lo abraza. En la siguiente foto en la cabaña puedes ver que él está sentado como si estuviera sentado de manera natural, y ella se acurrucó junto a él y puso su mano en su muslo para ser parte de su mundo. Para las personas que están en una relación donde una persona es el ancla y la otra encuentra consuelo en ese ancla, se identificarán con estas fotos. Eso no es una dinámica de poder, no es una dinámica poco saludable, simplemente es una dinámica, y esa es la dinámica que muestran estas fotos.
Pero de nuevo, solo para asegurarme de que no es indicativo de que ella fue coaccionada ni nada por el estilo. Es lo contrario. Es lo opuesto a la coerción o manipulación porque una persona coaccionada no busca consuelo. Oh, tienes razón. Una persona coaccionada busca distancia. Así que si vieras fotos de ellos sentados en la misma mesa en lados opuestos, ciertamente no verías las sonrisas constantes que ves en el rostro de Ghislaine. Hay una gran diferencia entre una persona que es coaccionada y manipulada, captada por la cámara, y alguien que está feliz y reconfortada de estar en esa posición. Honestamente creo que Epstein y Ghislaine Maxwell no son solo un obstáculo en el camino, sino que son un hito en la historia. Siempre ha habido personas poderosas, y las personas poderosas abusan de las personas menos poderosas. Hay más ejemplos de esto que casos excepcionales. Pero existen ambos casos, así que siento que muchos de nosotros solo estamos esperando que este tema de Epstein desaparezca. Y creo que lo estamos viendo de la manera equivocada. Necesitamos ver esto como una manifestación muy real de la historia en la que vivimos actualmente. Sin mencionar lo rápido que sucedió esto en relación con los juicios de Diddy, que fueron similares en muchos aspectos, ¿verdad? Y cuando lo reconozcamos por lo que es, nos permitirá aprender de ello y avanzar de una manera que nos beneficie a todos. Claro que sí, amigo. Muchas gracias por hoy. Para cualquiera que esté escuchando, si quieren seguirte, ¿dónde pueden ir para encontrar todo tu increíble contenido y seguir más de lo que haces? Tienes cursos y cosas así, ¿verdad? Sí, por supuesto. Pueden visitarme en everydayspy.com. Todos mis enlaces están en la descripción de abajo. Y también pueden encontrarme en YouTube si buscan Andrew Bustamante o Everyday Spy. Chicos, literalmente, él acaba de decir que si podemos aprender de esto es horrible, es desgarrador. Si ven a otros sobrevivientes y escuchan sus testimonios, es absolutamente desgarrador más allá de toda medida. Y aún así sigue sucediendo. Como dijo Andrés, es Diddy, es Weinstein, es Epstein, es Ghislaine. ¿Cuándo va a parar? Se detiene justo aquí con este tipo de entrevistas, donde podemos empezar a señalar cuál es el comportamiento que podemos empezar a identificar como tóxico, cómo difundimos el mensaje, cómo podemos decírselo a las personas en nuestras vidas. Así que, honestamente, chicos, la manera en que realmente pueden mostrar su apoyo ahora mismo es suscribiéndose y compartiendo este video con cada persona en su vida para que podamos difundir el mensaje. Así que, chicos, muchas gracias por acompañarnos. Suscríbanse. No olviden seguir a Andrew Bustamante, el espía de la CIA, y sin más preámbulo, sean los héroes de su propia vida. Paz. Si quieres detectar las señales de alerta y saber si alguien te está mintiendo y engañando leyendo su lenguaje corporal, entonces debes ver esta entrevista justo aquí. Harvey Weinstein. Es una completa invención sobre mi relación con Gwyneth. Hubo una ocasión en una habitación de hotel donde él se me insinuó. Pausa ahí.